En el corazón del Vaticano. Un silencio preñado de expectación. El Papa León XIV, sin pompa ni estruendo, ha comenzado a tejer el inicio de su pontificado. Y entre sus primeras decisiones, una designación ha sacudido las certezas, tomando a casi todos por sorpresa. No fue la cantidad, sino el peso innegable de un solo nombre. Un nombre que susurra más que 1000 discursos. Una señal que ya enciende conversaciones en los pasillos vaticanos y mucho más allá. Te invitamos a sumergirte con nosotros en este amanecer, para descubrir las sendas que este nuevo papado podría estar trazando. En su primer acto oficial dentro de la Curia Romana, el Papa León XIV ha realizado una designación singular, profundamente estratégica, en un lugar como el Vaticano, especialmente al inicio de un nuevo pontificado. Cada gesto está imbuido de significado. No se trata de cuántas decisiones se toman, sino cuáles y con qué intención. Este movimiento inicial no buscaba los titulares, sino asentar un cimiento, y ese cimiento habla con una elocuencia silenciosa. Tras días de gestos cargados de simbolismo, ceremonias reverentes y un sorprendente retorno al corazón sagrado de la tradición. Algo que muchos fieles católicos percibieron con callada esperanza. El Papa ha hablado ahora con claridad, no mediante un comunicado oficial ni una grandilocuente declaración, sino a través de un nombre, una elección que irradia certeza. No vacilación. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, si estas primeras pinceladas del Papa León XIV despiertan en ustedes curiosidad y una renovada esperanza, les invito humildemente a suscribirse a nuestro canal, a dejar su me gusta en este vídeo y a compartir en los comentarios su sentir sobre el rumbo que vislumbran para este nuevo pontificado. Su apoyo es el aliento que nos permite seguir de cerca los pasos de nuestro Santo Padre y compartir con ustedes estos momentos históricos que moldean el futuro de nuestra amada Iglesia. Este no es un pontificado que planee navegar a la deriva, ni uno que se dejará moldear por presiones externas. El Papa León XIV está trazando un camino con honda reflexión y firme convicción. Aquellos que esperaban una simple continuación, quizás deban reconsiderar sus expectativas. Avanza con cautela, con deliberación, pero también con una serena decisión. Para quienes vaticinaban una tímida extensión del pasado, esto es inesperado. Para quienes temían una réplica exacta del liderazgo anterior, esta es una señal de aire fresco. Sin estridencias, sin ruido innecesario, el Papa ha enviado un mensaje cuya fuerza reside en su sutileza. Y ese mensaje comienza a resonar profundamente. La señal más inequívoca llegó con un nombre que resuena con la fuerza de la continuidad y el coraje, hermana Tana Maietti. No una elección simbólica, ni una concesión a las modas pasajeras. El Papa León XIV la ha designado secretaria del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Un rol de innegable poder e influencia en el gobierno eclesial sobre las órdenes religiosas. Líder experimentada, la hermana Tishana sirvió anteriormente como superiora general de las franciscanas de los pobres. Ahora, asume una de las posiciones administrativas más cruciales en la Iglesia. Esto no es un mero gesto, es un cambio tangible. Su nombramiento conlleva plena autoridad de gobierno, jurisdicción real, no una presencia ceremonial. No es una ruptura con la doctrina, es la doctrina encarnada, aplicada de forma viva y práctica. Con esta decisión,
El Papa León XIV no solo prosigue un sendero abierto por el Papa Francisco, especialmente a través de las reformas de Praedicate Evangelium, sino que lo integra firmemente en el núcleo de su propia visión para la Iglesia. Y para aquellos aún aferrados a la idea de que el liderazgo eclesial es dominio exclusivo del clero ordenado, este es un momento para la reflexión. El Papa León XIV está delineando con claridad la distinción entre autoridad sacramental y liderazgo administrativo. No son lo mismo, y su acción restablece esta diferencia vital. Una que, por siglos, se había desdibujado. Con una sola designación, el Papa ha reavivado un diálogo que definirá el porvenir de la Iglesia. En medio de la vorágine de especulaciones sobre las intenciones del Papa León XIV, emerge una ironía fascinante. Mientras muchas voces se apresuran a debatir los posibles cambios del nuevo pontificado, muy pocas se han detenido a contemplar lo que ya ha sucedido. Su primera designación en la curia romana fue una declaración profunda. Sin embargo, ha pasado casi inadvertido un movimiento arraigado en dos pilares del liderazgo del Papa Francisco: el creciente papel de la mujer en el gobierno de la Iglesia y el énfasis en la sinodalidad. En lugar de meditar sobre estos claros indicadores de continuidad, gran parte de la atención se ha desviado hacia hipotéticos cambios doctrinales, especialmente en temas familiares. Al hacerlo, los comentaristas han ignorado lo que se despliega a plena vista: la decisión de situar a una mujer en uno de los más altos cargos administrativos del Vaticano no es meramente simbólica, es concreta. Es deliberada y, sobre todo, es significativa. En tiempos marcados por el ruido, la división y la especulación, gestos como este merecen, y exigen, una atenta consideración. No fue un nombramiento perdido entre muchos otros, fue el primero. Y ese detalle es crucial, porque en el universo del gobierno eclesial, los primeros pasos de un nuevo papado marcan la pauta para todo lo venidero. Fue una huella audaz, silenciosa, sí, pero inconfundible. En los días subsiguientes, otra decisión significativa emergió discretamente, sin grandes titulares ni anuncios previos. El Papa efectuó su primer relevo importante. Monseñor Vincenzo Paglia fue sucedido, con la misma discreción, por Monseñor Valdeseria. Una transición callada, es cierto, pero que insinúa un cambio de rumbo, aunque sutil. Este movimiento encaja perfectamente en el lienzo que empezamos a vislumbrar de las primeras elecciones del Papa León XIV. Cada una de estas decisiones, aislada, podría parecer menor. Juntas, comienzan a tejer un patrón. Hablan del carácter, la visión y el estilo de liderazgo del nuevo obispo de Roma. El Papa León XIV no se precipita, ni retrocede, se mueve con precisión reflexiva, construyendo sus cimientos, pieza a pieza, y más allá de los muros vaticanos. Otro acontecimiento clave ha tenido lugar. El Papa León XIV ha realizado su primera designación episcopal en Estados Unidos, nombrando al obispo Michael Pham para guiar la diócesis de San Diego. Aunque su nombre resulte familiar, la decisión es profundamente significativa. El obispo Pham fue nombrado obispo auxiliar en 2023 por el Papa Francisco, y previamente seleccionado por el cardenal Robert McElroy como vicario para las comunidades étnicas. Su elevación bajo el Papa León XIV refuerza un mensaje más amplio: la continuidad.
La inclusión y un enfoque eminentemente pastoral del liderazgo siguen siendo centrales. Lo que presenciamos no es una revolución estridente, sino una serena reorientación, un despliegue de intenciones a través de la acción, más que de la proclamación. El Papa León XIV está cimentando su visión no con discursos dramáticos o cambios controvertidos, sino mediante nombramientos que hablan por sí solos a quienes están dispuestos a escuchar. El obispo Michael Pham asume su nuevo rol no como un forastero en San Diego, sino como alguien forjado en su mismo corazón. Aunque colaboró estrechamente con el obispo anterior, hoy toma las riendas de la diócesis en un momento crucial, un tiempo de transición, de desafíos delicados, que requiere manos firmes, y las de Pham han sido probadas. Nacido en Vietnam y emigrado a Estados Unidos en su adolescencia, el camino del obispo Pham ha sido de perseverancia callada y servicio humilde. Ordenado y formado en la diócesis de San Diego, ascendió no por ambición, sino por dedicación. A lo largo de los años, sirvió a los fieles en innumerables roles, siempre con un enfoque en la unidad, la comprensión y una profunda sensibilidad hacia la diversidad cultural. Su habilidad para navegar complejas necesidades pastorales con calma y gracia le granjeó la confianza de muchos. Cuando fue elegido administrador diocesano tras el nombramiento del cardenal McElroy a Washington, fue más que una solución interina. Muchos lo vieron como una temprana señal de fe en su liderazgo. Y ahora, el Papa León XIV ha confirmado esa confianza. No con fanfarria, sino con serena convicción. Nombrar a Pham como nuevo obispo es más que una continuación, es una elección meditada. Consciente de las necesidades sobre el terreno, esta decisión no es una ruptura con el pasado, ni una simple extensión del mismo. Es algo más matizado, un equilibrio entre consistencia y una fresca dirección. El obispo Pham conoce a su gente, los desafíos y la cultura de la diócesis, pero ahora está llamado a pastorearla con su propia voz. Guiado por la experiencia, pero sin temor a trazar un rumbo distinto. En una iglesia americana cada vez más fragmentada, donde los desacuerdos teológicos y las tensiones pastorales pueden ser profundos, San Diego se confía a alguien que encarna una sabiduría pastoral arraigada en la propia comunidad. El Papa León XIV está dejando claro que el futuro del liderazgo eclesial reside en quienes pueden tender puentes, no en quienes buscan trazar líneas divisorias. Al nombrar al obispo Pham, el Papa no realiza un gran movimiento político, deposita su confianza en un tipo de liderazgo que escucha más de lo que habla, que sana en lugar de dividir. Es una decisión anclada en la prudencia pastoral, una que muchos observarán como un atisbo del tipo de iglesia que el nuevo pontificado anhela cultivar, arraigada, discerniente y silenciosamente audaz. Las primeras decisiones del Papa León XIV no se han limitado a Occidente. A través de los continentes, sus elecciones envían un mensaje coherente e inconfundible. En Perú, por ejemplo, ha nombrado al padre Miguel Ángel Contreras Yaguarina. No es un desconocido para el pueblo ni para sus luchas. Sacerdote marista con profundas raíces en el ministerio pastoral. Pasó años caminando junto a los fieles en las periferias de la sociedad. Su reciente elevación a obispo auxiliar del Callao refleja más que una simple promoción, refleja una visión. Una donde el liderazgo de la Iglesia emana no de despachos administrativos, sino de las calles, de los márgenes,
de los lugares donde la esperanza es puesta a prueba a diario. Contreras es más que un nombre familiar en círculos locales, es un símbolo de una iglesia que no gobierna desde la distancia, sino que vive codo a codo con los pobres, los olvidados, aquellos que llevan su fe a través de las pruebas cotidianas. Su nombramiento nos recuerda que el cristianismo, en su esencia, es encarnacional, se hace real donde la vida es más dura y la fe debe traducirse en acción. Un patrón similar emerge en Filipinas. Allí, el Papa León XIV ha elegido al padre Dave Capuchas para pastorear la diócesis de Infanta. No es un clérigo mediático ni una figura habitualmente en el foco de atención, más bien. Es conocido como un pastor silencioso y devoto, uno que ha servido incansablemente en regiones costeras y rurales. Su labor ha sido la de un misionero, no la de un gestor, y su promoción no trata de prestigio, sino de propósito. Ambos hombres representan más que historias individuales. Juntos, apuntan hacia una intención singular: reenfocar la energía y el liderazgo de la Iglesia en la misión, en lugar de en la maquinaria. El Papa León XIV está señalando que el corazón de la Iglesia late con más fuerza no en salones pulidos, sino en rincones olvidados. Está elevando voces que han trabajado sin reconocimiento, sacerdotes que no buscaron influencia, sino que permanecieron fieles en el servicio. Estos nombramientos no vienen acompañados de grandes anuncios o simbolismo institucional, en cambio, reflejan una lógica pastoral arraigada, una que favorece la humildad sobre la jerarquía, la proximidad sobre el prestigio. Tanto en Perú como en Filipinas, el Papa León XIV está eligiendo pastores que conocen el olor de sus ovejas, que hablan el lenguaje de los pobres y que entienden que el verdadero poder de la Iglesia no radica en la visibilidad, sino en el testimonio. No se trata de crear una visión completamente nueva, sino de reclamar la visión original de la Iglesia, una Iglesia cimentada en la misión, presente, escuchando, sirviendo y caminando con su pueblo. El Papa León XIV está restaurando silenciosamente esa visión, paso a paso, nombramiento a nombramiento. Al observar los primeros nombramientos del Papa León XIV, una verdad se destaca con claridad innegable en sus primeros pasos. Ha elegido abordar directamente dos de los temas más debatidos y delicados dentro de la Iglesia moderna: la sinodalidad y el rol evolutivo de las mujeres en el liderazgo eclesial. Y en lugar de tratar estos asuntos mediante enseñanzas abstractas o largas conferencias, el Papa actuó. Su mensaje no llegó en teoría, sino en la forma de una decisión clara, pública y con propósito. No fue un punto de discusión, fue una demostración. Sin embargo, el camino que está navegando dista de ser sencillo. Dentro de la arraigada tradición de la Iglesia, existe espacio para confiar roles de liderazgo a quienes no están ordenados, especialmente en asuntos de administración y gobierno. Esto tiene precedentes, pero conlleva una responsabilidad crucial y matizada: mantener la integridad de los fundamentos doctrinales de la Iglesia mientras se responde a las necesidades pastorales con claridad y fidelidad. En este contexto, cada nombramiento lleva más que un peso práctico, lleva una resonancia teológica. Porque dentro de la tradición católica, los roles en la Iglesia nunca son meramente sobre títulos o responsabilidades. Reflejan un significado más profundo. Simbolizan cómo la Iglesia se entiende a sí misma, cómo funciona y cómo vive la fe que le ha sido confiada. Así,
Cuando los cambios de liderazgo involucran a personas fuera de las órdenes sagradas, se abre una conversación no solo sobre estructura, sino sobre identidad, y en esa conversación, la forma nunca es solo forma, se vuelve inseparable de la sustancia. Un cambio en el estilo de liderazgo, o incluso un cambio aparentemente menor en quién es elegido para liderar, inevitablemente toca cuestiones más amplias sobre doctrina, eclesiología y el testimonio visible que la Iglesia ofrece al mundo, al colocar a una mujer en una posición de gobierno real y, simultáneamente, elevar voces desde las líneas del frente misionero. El Papa León XIV no está simplemente haciendo cambios administrativos, está desafiando suposiciones y recentrando temas largamente descuidados. Pero lo hace sin romper con la tradición. En cambio, trabaja dentro de sus límites, explorando su profundidad y mostrando cómo la tradición puede permanecer viva, dinámica, fiel y pastoral. Estas decisiones invitan a la reflexión. Piden a los fieles que reconsideren no solo quién lidera, sino por qué y qué tipo de liderazgo necesita la Iglesia en un tiempo de incertidumbre cultural y tensión interna. El Papa León XIV ha elegido liderar con acciones, no con argumentos, con gestos que despiertan el pensamiento, no la división, y a través de esto, un nuevo tono comienza a emerger. Uno que no abandona el pasado de la Iglesia, sino que se atreve a reenfocarlo con ojos bien abiertos al presente. Cada decisión tomada por un papa, aun estando plenamente dentro de los límites del derecho canónico, conlleva más que un peso administrativo. Envía un mensaje sobre la Iglesia misma, sobre cómo entiende su identidad y su misión. Por ello, cada movimiento, especialmente en los albores de un nuevo papado, merece una atención cercana y reflexiva. Estas acciones nunca son meramente gerenciales, son profundamente teológicas. Reflejan una visión del futuro de la Iglesia, incluso cuando se expresan a través de nombramientos rutinarios. Y es precisamente en este nivel donde nuestra reflexión debe permanecer alerta, no reactiva, no emocional, sino arraigada y discerniente. No es momento para celebraciones ciegas, ni tiempo para la ansiedad o la sospecha. Lo que la Iglesia necesita ahora, quizás más que ninguna otra cosa, es un discernimiento maduro, una mirada firme y reflexiva. Una postura interior moldeada por la sabiduría, no por titulares o reacciones instantáneas. Requiere la misma cautela espiritual que practicaron los santos, la paciencia de quienes aman profundamente a la Iglesia y la claridad de quienes recuerdan que el tiempo de Dios no se moldea por la urgencia humana ni los debates del hoy. No hay espacio aquí para declaraciones prematuras ni para proyecciones temerosas. En cambio, existe la necesidad de pausar, observar y permitir que el Espíritu Santo obre a lo largo del tiempo. Las primeras acciones del Papa León XIV merecen nuestra atención, pero también requieren que respondamos no con conclusiones instantáneas, sino con fe, esperanza y esa fuerza serena que solo brota del amor verdadero por la Iglesia. En este capítulo en desarrollo de la historia de la Iglesia, lo que emerge del liderazgo temprano del Papa León XIV no es solo una lista de nuevos nombramientos, sino un distintivo tono pastoral, arraigado en la continuidad, pero claramente marcado por un discernimiento personal. Y aunque estas decisiones puedan parecer pocas en número, su significado es profundo. Reflejan a un papa que no se apresura a hacer proclamaciones audaces,
sino que está plantando semillas que sugieren una visión a largo plazo, una visión no solo para el gobierno, sino para el alma misma de la Iglesia. Es en momentos como este, silenciosos, casi subestimados, que la Iglesia revela su fortaleza. La tentación actual es medirlo todo por el impacto inmediato, titulares, reacciones en redes sociales o interpretaciones ideológicas. Pero el Papa León XIV parece decidido a resistir esa tentación. No está complaciendo a facciones. No está intentando apaciguar a las alas tradicionalistas o progresistas de la Iglesia. En cambio, se remite a algo más antiguo, más profundo, algo que interpela la imaginación católica a través del tiempo. Sus elecciones sugieren un retorno a la proximidad pastoral, al arte olvidado del pastoreo. Destacan figuras que han caminado junto a los pobres, los marginados y los espiritualmente desatendidos. Estos nombramientos no son abstractos, están arraigados en el encuentro. Y en un tiempo en que la Iglesia enfrenta tanto división interna como escepticismo externo, este retorno al liderazgo relacional puede ser más radical que cualquier reforma estructural. Esta orientación resuena con fuerza con los modelos más tempranos de liderazgo eclesial. Mucho antes del desarrollo de la burocracia eclesiástica o la jerarquía institucional, el pastor era la imagen más estrechamente asociada con el obispo. Un obispo no era un gerente ni un diplomático, sino un pastor, uno que conocía a su rebaño y estaba dispuesto a sufrir por él. El Papa León XIV parece estar reviviendo esta identidad y, al hacerlo, recuerda al mundo que la credibilidad de la Iglesia no radica en la eficiencia, sino en la autenticidad. También hay una dimensión distintivamente teológica en estos primeros pasos. Al nombrar individuos de diversos contextos culturales y geográficos, desde los suburbios de Perú hasta las misiones costeras de Filipinas, el Papa León XIV señala la universalidad de la Iglesia. La Iglesia Católica no es una institución occidental con sucursales globales, es una comunión global de comunidades unidas. No por uniformidad cultural, sino por la fe en Cristo y los sacramentos. Al elevar estas voces, el Papa muestra que la santidad y la sabiduría no están confinadas a los salones romanos, se encuentran en las periferias, en lugares a menudo ignorados por el poder y el prestigio. Este cambio también desafía una mentalidad más profunda dentro de la Iglesia, la suposición de que el liderazgo fluye únicamente desde el centro. Lo que el Papa León XIV está haciendo puede parecer sutil, pero tiene el potencial de reorientar la cultura eclesial. Está señalando que el liderazgo no se trata de dónde te formaste o cuántos títulos posees, sino de cuán profundamente has vivido el Evangelio. Se trata de testimonio, no de currículum, de fidelidad, no de visibilidad. Y aquí tocamos algo aún más importante, las implicaciones espirituales del gobierno. Con demasiada frecuencia, la administración de la Iglesia se discute en términos de logística, política o diplomacia, pero el Papa León XIV nos recuerda que cada acto de gobierno es también un acto espiritual. Nombrar un obispo no es solo cubrir una vacante, es confiar almas al cuidado de alguien. Situar a una mujer en una oficina vaticana no es meramente un gesto simbólico, es una declaración sobre cómo la Iglesia entiende el servicio, la vocación y la dignidad de cada persona bautizada. A esta luz, sus decisiones adquieren una nueva gravedad. No son señales políticas, son juicios pastorales, e invitan a los fieles a ir más allá de los titulares.
a escuchar no solo con curiosidad, sino con atención espiritual. Pero tal atención también requiere paciencia. La Iglesia no vira como una lancha rápida, se mueve lentamente, como un gran navío surcando vastas aguas. Las primeras elecciones del Papa León XIV son los primeros ajustes de rumbo, no un nuevo destino, sino una recalibración, y llevará tiempo ver a dónde conduce este camino. Mientras tanto, la responsabilidad de los fieles no es apresurarse a conclusiones, sino acompañar a la Iglesia con oración, esperanza y, sobre todo, confianza. Confianza en el Espíritu Santo que aún la guía. Confianza en la sabiduría de la tradición que la mantiene firme. Y confianza en un nuevo Papa que, aunque nuevo en la cátedra de Pedro, parece comprender el peso sagrado que ahora lleva. No como un privilegio, sino como una cruz. Ya muchos comienzan a preguntarse, ¿qué tipo de pontificado será este? ¿Será de reforma o de restauración? Hará eco de la energía del Papa Juan Pablo II, la profundidad teológica de Benedicto XVI, o la cercanía pastoral de Francisco. La verdad es que podría tomar prestado de cada uno, pero pertenecerá enteramente a León XIV. Y parece decidido a permitir que su papado se despliegue lentamente. No como una reacción a otros, sino como una continuación fiel de la misión de la Iglesia. Esto es, en muchos sentidos, un acto contracultural, en un mundo obsesionado con la velocidad, la opinión y la visibilidad. Los pasos pausados e intencionales del Papa se sienten casi revolucionarios. Nos recuerda que la Iglesia no es una tendencia ni una plataforma. Ella es la esposa de Cristo, misteriosa, antigua y siempre joven, y su tarea no es entretener o conformarse, sino santificar, enseñar, pastorear. Mientras este viaje comienza, las señales están ahí para quienes desean verlas: una Iglesia que escucha antes de hablar, un pastor que nombra desde los márgenes, un Papa que gobierna tanto con gestos como con palabras. No son meras señales, son semillas. Y con el tiempo, crecerán, mientras el Papa León XIV continúa moldeando los primeros días de su pontificado. Lo que se vuelve más evidente con cada nombramiento silencioso, con cada movimiento deliberado, es la profundidad de su intencionalidad. No está simplemente cubriendo roles o manteniendo el protocolo. Está estableciendo un tono, enviando un mensaje, no con proclamaciones altisonantes, sino a través de personas, a través de vidas a las que se les confía una responsabilidad real. Y en esta elección de método hay algo profundamente encarnacional. Refleja la misma manera en que Dios eligió entrar al mundo, no a través del espectáculo, sino a través de un niño, no a través de una declaración, sino a través de una vida. Cada obispo nombrado, cada persona laica situada en un puesto de liderazgo, cada voz elevada desde los márgenes por encima del centro, todo ello refleja un llamado más profundo, que la Iglesia debe regresar a lo esencial. Que el gobierno en su forma más verdadera no se trata de mandar, sino de cuidar. Que la fe no se preserva retirándose a estructuras, sino entrando en relación entre pastor y rebaño, entre la Iglesia universal y la comunidad local, entre el cielo y la tierra. El Papa León XIV nos está recordando que la reforma no siempre es ruidosa, ni tiene por qué serlo. A veces, las revoluciones más duraderas en la Iglesia suceden no a través de concilios o debates, sino a través de las vidas de aquellos elegidos para servir, silenciosa y fielmente,
Estas primeras decisiones pueden no ser abrumadoras en número, pero su significado resonará mucho más allá de su momento. Están moldeando no solo qué tipo de papa será León XIV, sino qué tipo de iglesia sueña con liderar. ¿Y qué tipo de iglesia es esa? Es una iglesia que escucha más de lo que habla. Una iglesia que se adentra en las sombras de la sociedad, no para imponer, sino para acompañar. Una iglesia que eleva a aquellos a quienes el mundo ignora. Pastores que sirven sin buscar la gloria. Mujeres que lideran con humildad. Obispos que entienden que el poder es siempre una forma de servicio. Es una iglesia que no teme su pasado, ni idolatra la novedad, sino que camina por el sendero de la tradición con ojos y manos abiertas. Una iglesia que recuerda los nombres de los pobres antes que los títulos de los poderosos. Sin embargo, aun cuando la esperanza comienza a agitarse, se necesita sabiduría. La belleza de la iglesia radica en que ha caminado a través de los siglos. A través de tormentas, divisiones, renovaciones y restauraciones, y aún camina. El Papa León XIV no es el primero en llamar a un retorno a la misión, ni será el último en enfrentar la resistencia que siempre acompaña al cambio. Pero lo que determinará el fruto de este pontificado no es cuán rápido cambien las estructuras, sino cuán profundamente se muevan los corazones. Y de esto, todos somos responsables. Los fieles no son espectadores en la vida de la Iglesia, son participantes. No estamos destinados a analizar pasivamente los nombramientos papales como si observáramos un drama distante. Estamos llamados a orar, a acompañar, a apoyar la obra del Espíritu a través de la confianza, del silencio y de la acción. Estamos llamados a vivir la misma misión que esperamos ver reflejada en Roma. Esa misión no es complicada. Comienza en nuestros hogares, nuestras parroquias, nuestros vecindarios. Se manifiesta como paciencia frente a la división, misericordia frente al fracaso, fidelidad cuando el mundo ofrece componendas. Significa entender que cada gesto de reforma en el Vaticano debe ser reflejado por una reforma en nosotros, de corazón, de mente, de espíritu. Y así, mientras el Papa León XIV avanza en esta sagrada responsabilidad, no reduzcamos su pontificado a titulares o especulaciones. No caigamos en las trampas de la celebración ingenua o la sospecha reaccionaria. Hagamos algo más profundo. Oremos por él, verdadera y consistentemente. Reflexionemos con sabiduría. Esperemos sin pretender saber cómo se desplegará el camino y, sobre todo, caminemos con la Iglesia, no como críticos de su ritmo, sino como compañeros en su sendero. Porque al final, no se trata solo de a quién nombra el Papa o hacia qué dirección se inclina. Se trata de si nosotros, el pueblo de Dios, nos alzaremos para estar a la altura del momento, si nos convertiremos en la Iglesia Santa, humilde y misionera que cada Papa, a su manera, ha anhelado despertar. Esta es la hora, no del miedo, sino de la fidelidad. Esta es la estación, no de eslóganes, sino de santos. El Papa León XIV ha comenzado su viaje. Ha hablado silenciosamente, sí, pero con claridad. Ahora es nuestro turno de escuchar, seguir y vivir aquello en lo que creemos. Queridos hermanos en la fe, si este análisis de las primeras decisiones del Papa León XIV ha fortalecido su esperanza en el futuro de nuestra Iglesia, les invito humildemente a que se suscriban a nuestro canal, dejen su me gusta
en este vídeo y compartan en los comentarios sus propias reflexiones sobre el estilo de liderazgo que está mostrando nuestro Santo Padre. Su apoyo nos permite continuar siguiendo de cerca estos momentos históricos y compartir con ustedes las señales de renovación que está viviendo la Iglesia. Recuerden que cada uno de nosotros está llamado a ser parte de esta misión. No solo como observadores, sino como protagonistas activos en nuestras propias comunidades. Que el Espíritu que guió a Pedro siga guiando a su sucesor. Que la Madre de la Iglesia interceda por sus hijos e hijas. Y que el camino que recorramos juntos sea uno de unidad, santidad y paz, siempre antiguo, siempre nuevo. Que Dios les bendiga abundantemente por su fe y su compromiso con la Iglesia.